Capítulo 55. Normas morales. Satanás procura pervertir la institución del matrimonio. Hizo Satanás, en la época antediluviana, un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. Y en el transcurso de las generaciones sucesivas, ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Una tragedia en Israel. La licencia fue el crimen que atrajo los castigos de Dios sobre Israel. El atrevimiento de las mujeres para entrampar almas no terminó en Baal Peor. No obstante el castigo que alcanzó a los pecadores de Israel, el mismo crimen se repitió muchas veces. Satanás ponía de manifiesto su mayor actividad al procurar que fuese completa la caída de Israel. La práctica licenciosa de los hebreos logró en ellos lo que no pudieron lograr todas las guerras de las naciones, ni los encantos de Balaán. Quedaron separados de su Dios, quien les quitó su protección y se volvió enemigo suyo. Fueron tantos los príncipes y los del común del pueblo que se hicieron culpables de licencia, que ésta vino a ser un pecado nacional, a causa del cual Dios se airó contra toda la congregación. La historia se repetirá. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder, de la misma manera y con las mismas tentaciones con que tentó al antiguo Israel cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Tenderá lazos para los que aseveran guardar los mandamientos de Dios y que están casi en los límites de la Canaán celestial. Empleará hasta lo sumo sus poderes para entrampar almas y hacer caer en lo que respecta a sus puntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios. Satanás ha resuelto destruir por sus tentaciones y contaminar por la licencia las almas de quienes no hayan sujetado las pasiones inferiores a las facultades superiores de su ser, a los que dejaron correr sus pensamientos por el canal de la satisfacción carnal de las pasiones más bajas. No apunta especialmente a los blancos menos importantes,
sino que se vale de sus engaños mediante personas a quienes puede alistar como agentes suyos para inducir a los hombres a permitirse libertades que la ley de Dios condena. Sabiendo que quien transgrede en un punto es culpado de todos, y él, Satanás, domina así todo el ser, ataca a quienes ocupan puestos de responsabilidad, a los que enseñan lo exigido por la ley de Dios, a aquellos de cuya boca rebosan los argumentos para vindicar dicha ley, y dirigiendo contra ellos sus poderes infernales, pone sus agentes a trabajar para hacer caer a esos hombres en los puntos débiles de su carácter. La ruina abarca la mente, el alma y el cuerpo. Si se trata de quien fue mensajero de la justicia, poseedor de mucha luz, o si el Señor lo usó como obrero especial en la causa de la verdad, entonces, ¡cuán grande es el triunfo de Satanás! ¿Cómo se regocija él? ¡Cuánto deshonor para Dios! La inmoralidad prevalece hoy. Se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida, y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son, por naturaleza, impuros y sus imaginaciones corruptas. Es tan imposible lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas como lo sería desviar el curso del Niágara y hacer que sus aguas remontasen las cataratas. Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano. Prevalece un sentimentalismo amoroso, enfermizo. Hombres casados reciben atenciones de mujeres casadas o solteras, que parecen hechizadas y pierden la razón, el discernimiento espiritual y el buen sentido. Hacen aquello mismo que la palabra de Dios condena, así como lo condenan los testimonios del Espíritu de Dios. Les son presentados claros reproches y amonestaciones, y sin embargo recorren la misma senda que otros han recorrido antes que ellos. Parecerían participar
en un juego que los llena de infatuación. Satanás los induce a arruinarse, a poner en peligro la causa de Dios, a crucificar nuevamente al Hijo de Dios y a avergonzarle públicamente. La ignorancia, el amor a los placeres y los hábitos pecaminosos que corrompen el alma, el cuerpo y el espíritu, llenan el mundo de lepra moral. Un mortífero paludismo moral está destruyendo a millares y a decenas de millares. ¿Qué debe hacerse para salvar a nuestros jóvenes? Poco es lo que nosotros podemos hacer, pero Dios vive y reina, y Él puede hacer mucho. En contraste con el mundo. Las libertades permitidas en esta era de corrupción no deben modelar el criterio de quienes siguen a Cristo. Las manifestaciones de familiaridad que se estilan hoy no deben existir entre los cristianos que se preparan para la inmortalidad. Si la lascivia, la contaminación, el adulterio, los delitos y el homicidio están a la orden del día entre los que no conocen la verdad y se niegan a ser regidos por los principios de la palabra de Dios, cuán importante resulta que les muestren un camino mejor y más noble a aquellos que profesan ser discípulos de Cristo y estar estrechamente aliados con Dios y los ángeles. Cuán importante viene a ser que por su castidad y virtud se destaquen en contraste con los que son dominados por brutales pasiones. Aumentan los peligros. En esta era de degeneración se encontrarán muchos que están tan ciegos con respecto a la gravedad del pecado que prefieren una vida licenciosa, porque se aviene con la inclinación perversa del corazón natural. En vez de ponerse frente al espejo de la ley de Dios y elevar su corazón y carácter a la altura de la norma divina, permiten que los agentes de Satanás erijan la norma de éste en sus corazones. Los hombres corrompidos piensan que interpretar mal las Escrituras para que éstas los apoyen en su iniquidad es más fácil que renunciar a su corrupción y pecado y ser puros en el corazón y la vida. Los hombres de esta índole son más numerosos de lo que muchos se han imaginado, y se irán multiplicando a medida que nos acerquemos al fin del tiempo. Cuando el poder hechizador de Satanás domina a una persona, ésta se olvida de Dios y ensalza al ser humano lleno de propósitos corruptos. Esas almas engañadas practican, como si fuese una virtud, la licencia secreta. Es una especie de brujería. Hay siempre un poder hechizador en las herejías y la licencia. La mente queda tan seducida que no puede razonar inteligentemente, y una ilusión la desvía continuamente de la pureza.
la percepción espiritual se embota, y personas que hasta entonces se rigieron por principios de alta moralidad quedan confundidas por sofismas engañadores presentados por agentes de Satanás que profesan ser mensajeros de luz. Este engaño es lo que da poder a estos agentes. Si ellos se presentasen audazmente e hiciesen abiertamente sus proposiciones, serían rechazados sin un momento de vacilación. Pero obran primero de tal manera que inspiran simpatía y confianza, como si fuesen santos y abnegados hombres de Dios. Como sus mensajeros especiales, empiezan entonces su artera obra de apartar las almas de la senda de la rectitud y procuran anular la ley de Dios. Hombres y mujeres deben conservar su lugar. La mente de un hombre o de una mujer no desciende en un momento de la pureza y santidad a la depravación, corrupción y delincuencia. Se requiere tiempo para transformar lo humano en algo divino, o para degradar a los que fueron formados a la imagen de Dios, al punto de comunicarles características brutales o satánicas. Por la contemplación nos transformamos. Aunque creado a la imagen de su Hacedor, el hombre puede educar de tal manera su mente que el pecado que antes le repugnara le resulte agradable. Al dejar de velar y orar, deja de custodiar la ciudadela de su corazón y participa en el pecado y los delitos. El intelecto queda degradado y es imposible elevarlo de la corrupción mientras se le educa de un modo que esclavice sus facultades morales e intelectuales y la sujete a las pasiones más groseras. Debe reñirse una guerra constante contra el ánimo carnal, y necesitamos que nos ayude la influencia refinadora de la gracia de Dios, que atraerá a la mente hacia arriba y la habituará a meditar en cosas puras y santas. No hay seguridad para hombre alguno, sea joven o anciano, a menos que sienta la necesidad de solicitar el consejo de Dios a cada paso. Solo aquellos que se mantienen en estrecha comunión con Dios aprenderán a valorar a los hombres como Él los valora y a reverenciar a los puros, los buenos, los humildes y los mansos. El corazón debe ser custodiado como lo fue el de José. Entonces se hará frente con decisión a las tentaciones, a apartarse de la integridad, diciendo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La tentación más poderosa no disculpa el pecado. Por intensa que sea la presión a la cual nos veamos sometidos, el pecado es un acto nuestro. La sede de la dificultad está en el corazón irregenerado. En vista de los peligros de este tiempo, y como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, ¿no habremos de apartar de nosotros todo pecado, toda iniquidad, toda perversidad? ¿No habrán de vigilarse estrictamente a sí mismas las mujeres que profesan la verdad,
a fin de no estimular la menor familiaridad injustificable? Pueden cerrar muchas puertas de tentación si observan en toda ocasión una reserva estricta y una conducta apropiada. Altas normas de conducta para las mujeres. Con corazón angustiado, escribo que en esta época las mujeres casadas y solteras, con demasiada frecuencia, no observan la reserva necesaria. Coqueteando, estimulan las atenciones de hombres solteros y casados, y los que son moralmente débiles quedan seducidos. Al tolerar estas cosas, se amortiguan los sentidos morales, y se ciega el entendimiento de manera que el delito no parece pecaminoso. Se despiertan pensamientos que no se habrían despertado si la mujer hubiese conservado su lugar con toda modestia y seriedad. Puede ser que no tuvo ella misma propósito o motivo ilícito, pero estimuló a hombres que son tentados y que necesitan toda la ayuda que puedan obtener de quienes los traten. Si ellas se hubiesen mantenido circunspectas y reservadas, y si, en vez de permitirse libertades y recibir atenciones injustificables, hubiesen mantenido un alto tono moral y una dignidad apropiada, podría haberse evitado mucho mal. Hace mucho que quiero hablar a mis hermanas y decirles que, por lo que agradó al Señor mostrarme en una y otra oportunidad, hay un gran defecto entre ellas. No son cuidadosas en cuanto a abstenerse de toda apariencia de mal. No son todas discretas en su conducta, como conviene a mujeres que profesan la piedad. Sus palabras no son tan selectas y bien escogidas como debieran serlo las de quienes recibieron la gracia de Dios. Son demasiado familiares con sus hermanos. Se demoran en derredor de ellos. Se inclinan hacia ellos y parecen preferir su compañía. Sus atenciones le dan mucha satisfacción. De acuerdo con la luz que el Señor me ha dado, nuestras hermanas debieran seguir una conducta muy diferente. Ser más reservadas, manifestar menos audacia y ataviarse con vergüenza y modestia. Tanto los hermanos como las hermanas se entregan demasiado a la conversación jovial cuando están juntos ambos sexos. Las mujeres que profesan tener piedad dejan oír muchas bromas y risas. Esto no es propio y contrista al Espíritu de Dios. Estas manifestaciones revelan una falta de verdadero refinamiento cristiano. No fortalecen el alma en Dios, sino que producen grandes tinieblas, ahuyentando a los ángeles celestiales puros y refinados, y rebajan a un nivel inferior a quienes participan de estos males. Con mucha frecuencia son las mujeres las que tientan. Con un motivo u otro, requieren la atención de los hombres, casados o solteros, y los llevan adelante hasta que transgreden la ley de Dios,
hasta que su utilidad queda arruinada y sus almas están en peligro. Si las mujeres quisieran tan solo elevar sus vidas y trabajar con Cristo, su influencia sería menos peligrosa. Pero con sus sentimientos actuales de despreocupación acerca de las responsabilidades del hogar y de los requerimientos que Dios les hace, su influencia se hace sentir con frecuencia en el sentido del mal. Sus facultades son empequeñecidas y su obra no lleva la impresión divina. Hay tantas señoritas atrevidas y mujeres audaces que tienen la facultad de hacerse notar, poniéndose en la compañía de hombres jóvenes, invitando las atenciones y flirteos de hombres casados y solteros, que a menos que usted se concentre en Cristo y sea firme como el acero, será arrastrado a la red de Satanás. Como embajadora de Cristo, os suplico a vosotros, que profesáis la verdad presente, para que rechacéis cualquier avance de la impureza, y abandonéis la sociedad de aquellos que emiten una sugestión impura. Repudiad estos pecados contaminadores con el más intenso odio. Apartaos de aquellos que, aun en la conversación, permiten que su mente siga esta tendencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No debierais ni por un momento dar cabida a una sugestión impura y disfrazada, porque aun eso manchará el alma, como el agua impura contamina el conducto por el cual pasa. Una mujer que permita que en su presencia se pronuncie una palabra o sugestión impúdica, no es como Dios quisiera que sea. La que permite cualquier familiaridad indebida o sugestión impura, no conserva su calidad de mujer semejante a Dios. Protegidas por un círculo sagrado de pureza, nuestras hermanas deben cultivar la verdadera mansedumbre. No deben ser habladoras ni atrevidas, sino modestas, humildes y tardas en hablar. Pueden ser corteses, pues agradarán a Dios si son bondadosas, tiernas, compasivas, perdonadoras y humildes. Si asumen esta actitud, no se verán molestadas por atenciones indebidas de parte de los hombres en la iglesia o fuera de ella. Todos sentirán que hay en derredor de estas mujeres que temen a Dios un círculo sagrado de pureza que las protege de cualesquiera libertades injustificables. En el caso de algunas mujeres que profesan tener piedad, existe una libertad de modales descuidada y vulgar que induce al mal. Pero las mujeres cuyo ánimo y corazón se dedican a meditar en temas fortalecedores de la pureza en la vida y elevadores del alma para que comulgue con Dios, no se extraviarán con facilidad de la senda recta y virtuosa. Las tales serán fortalecidas contra los sofismas de Satanás y preparadas para resistir sus artes seductoras. Os suplico que, como quienes siguen a Cristo,
y lo profesan altamente, que cultivéis la preciosa e inestimable joya de la modestia, que es guardadora de la virtud, el dominio de los pensamientos. Debéis dominar vuestros pensamientos. Esta tarea no será fácil, y no podéis cumplirla sin esfuerzo aplicado y aún severo. Sin embargo, es lo que Dios os exige. Es un deber que incumbe a todo ser que ha de dar cuenta. Sois responsables delante de Dios por vuestros pensamientos. Si os entregáis a imaginaciones vanas y permitís que vuestra atención se espacie en temas impuros, sois en cierta medida tan culpables delante de Dios como si vuestros pensamientos se hubiesen puesto en ejecución. Todo lo que impide la acción es la falta de oportunidad. El soñar de día y de noche, así como el edificar castillos en el aire, constituyen malos hábitos, excesivamente peligrosos. Una vez arraigados, es casi imposible deshacerse de ellos y dirigir los pensamientos hacia temas puros, santos y elevados. Cuidado con la adulación. Quedo apenada cuando veo a ciertos hombres alabados, adulados y mimados. Dios me ha revelado que algunos de los que reciben estas atenciones son indignos de pronunciar su nombre. Sin embargo, son ensalzados hasta el cielo en la estima de algunos seres finitos, que leen tan solo la apariencia externa. Hermanas mías, nunca miméis ni aduléis a pobres hombres falibles y sujetos a yerros, sean jóvenes o ancianos, casados o solteros. No conocéis sus debilidades, y no sabéis si estas mismas atenciones y profusas alabanzas no han de provocar su ruina. Me alarma la cortedad de visión, la falta de sabiduría que muchos manifiestan al respecto. Los hombres que están haciendo la obra de Dios y que tienen a Cristo morando en su corazón, no rebajarán la norma de la moralidad, sino que tratarán siempre de elevarla. No hallarán placer en la adulación de las mujeres, ni en ser mimados por ellas. Digan los hombres, tanto solteros como casados, guardemos distancia. Nunca daré la menor ocasión para que mi buen nombre sea vilipendiado. Mi buen nombre es capital de mucho más valor para mí que el oro o la plata. Déjenme conservarlo sin mancha. Si los hombres atacan ese nombre, no será porque les haya dado ocasión de hacerlo, sino por la misma razón por la cual hablaron mal de Cristo, a saber, porque odiaban la pureza y santidad de su carácter, porque les era una constante reprensión. El pastor y la tentación. Las menores insinuaciones, cualquiera que sea su origen, que os inviten a pecar o a permitir la menor libertad injustificable,
con vuestra persona deben considerarse como los peores insultos a vuestra dignidad de mujeres. El beso destinado a vuestra mejilla en momento y lugar inoportunos debe induciros a rechazar con desagrado al emisario de Satanás. Si proviene de alguien altamente situado, que trata con cosas sagradas, el pecado es 10 veces mayor y debiera hacer retroceder con horror a una mujer o joven temerosa de Dios, no sólo delante del pecado que se le propone, sino también delante de la hipocresía y villanía de alguien a quien se respeta y honra como siervo de Dios. Si un ministro del Evangelio no controla sus pasiones más bajas, si no sigue el ejemplo del apóstol y deshonra de tal manera su profesión y fe, que llegue hasta mencionar la participación en el pecado, nuestras hermanas que profesan tener piedad no deben pensar por un instante que el pecado o el delito pierde su maldad porque su pastor se atreva a cometerlo. El hecho de que ciertos hombres que ocupan puestos de responsabilidad manifiesten haberse familiarizado con el pecado no debe reducir en el parecer de nadie la culpabilidad y enormidad del pecado. Este debe aparecer tan pecaminoso y aborrecible como se le ha considerado hasta aquí, y en su ánimo los puros y elevados deben abominar y huir de quien lo comete, como huirían de una serpiente de mordedura mortal. Si las hermanas poseyeran altura y pureza de corazón, cualquier sugestión corrupta, aun de parte de su pastor, sería rechazada con tal energía que nunca se repetiría. Sed fieles a vuestros votos. Cuán cuidadoso debe ser el esposo y padre en mantener su lealtad a sus votos matrimoniales. Cuánta circunspección debe haber en su carácter, no sea que estimule en algunas jóvenes, o aun en mujeres casadas, pensamientos que no estén de acuerdo con la norma alta y santa, los mandamientos de Dios. Cristo enseña que estos mandamientos son amplísimos y que llegan hasta los pensamientos, intentos y propósitos del corazón. Allí es donde muchos delinquen. Las imaginaciones de su corazón no son del carácter puro y santo que Dios requiere, y por muy alta que sea su vocación, por talentosos que sean ellos, Dios anotará la iniquidad contra ellos, y los contará como mucho más culpables y merecedores de su ira, que aquellos que tienen menos talento, menos luz, menos influencia. A los hombres casados se me ha instruido que les diga: a vuestras esposas, las madres de vuestros hijos, es a quienes debéis respeto y afecto. A ellas debéis dedicar vuestras atenciones, y vuestros pensamientos deben espaciarse en cómo contribuir
a su felicidad. Se me han mostrado familias en las cuales el esposo y padre no mantuvo la reserva ni la dignidad viril y piadosa que conviene al que sigue a Cristo. No cumplió los actos de bondad, ternura y cortesía que debe a su esposa, a la cual prometió delante de Dios y de los ángeles que la amaría, respetaría y honraría mientras ambos viviesen. La joven asalariada que ayudaba en los trabajos domésticos tenía modales demasiado libres y con cierto atrevimiento se permitía peinarle el cabello y hacerle objeto de atenciones afectuosas que lo dejaban tontamente halagado. Ya no es tan demostrativo en el amor y la atención que dedica a su esposa. Tenga la seguridad que Satanás obra en esto. Respete a las personas a quienes tienen ustedes a sueldo. Trátelas con bondad y consideración, pero sin ir más lejos. Sea su conducta tal que no las incite a familiaridades. Respetad la intimidad de la familia. Oh, cuántas vidas quedan amargadas por el derribamiento de las paredes que encierran las intimidades de cada familia y que están destinadas a conservar su pureza y santidad. Una tercera persona recibe las confidencias de la esposa y llega a conocer los asuntos privados de la familia. Esto constituye la estratagema de Satanás para enajenar a los esposos. Ojalá esto cesase. ¿Cuántas dificultades se ahorrarían? Encerrad en vuestros propios corazones el conocimiento de vuestras faltas mutuas. Presentad vuestras dificultades a Dios solamente. Él puede daros consejos correctos y consuelo seguro, impregnado de pureza y exento de amargura. Cuando una mujer relata sus dificultades de familia o se queja de su esposo a otro hombre, viola sus votos matrimoniales, deshonra a su esposo y quebranta la muralla erigida para preservar la santidad de la relación matrimonial. Abre de par en par la puerta e invita a Satanás a entrar con sus tentaciones insidiosas. Esto es precisamente como Satanás quiere que sea. Si una mujer acude a un hermano cristiano a relatarle sus desgracias, sus desilusiones y sus pruebas, él debe siempre aconsejarle que, si ha de confiar sus dificultades a alguien, elija hermanas como sus confidentes, y entonces no habrá apariencia de mal que pueda hacer sufrir oprobio a la causa de Dios. Para ser guardados del extravío. Me dirijo a nuestros hermanos. Si os acercáis a Jesús y tratáis de adornar vuestra profesión con una vida bien ordenada y una conversación piadosa, vuestros pies serán guardados de extraviarse en sendas prohibidas. Si tan solo queréis velar continuamente en oración
y tan solo hacéis todo como si estuvieseis en la presencia inmediata de Dios, seréis salvados de caer en la tentación, y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura, sin mancha ni contaminación. Si mantenéis firme hasta el fin el principio de vuestra confianza, vuestros caminos serán afirmados en Dios, y lo que la gracia empezó, lo coronará la gloria en el reino de nuestro Dios. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si Cristo está en nosotros, crucificaremos la carne con sus afectos y concupiscencias. Capítulo 56. El divorcio. Es un contrato para toda la vida. En las mentes juveniles, el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta a la imaginación, para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial. Liga los destinos de dos personas con vínculos que sólo la muerte puede cortar. Todo compromiso matrimonial debe ser considerado cuidadosamente, pues el casamiento es un paso que se da para toda la vida. Tanto el hombre como la mujer deben considerar cuidadosamente si pueden mantenerse unidos a través de las vicisitudes de la existencia mientras ambos vivan. Jesús corrigió falsos conceptos. Entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, y ella quedaba en libertad para casarse otra vez. Esta costumbre era causa de mucha desgracia y pecado. En el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. El que repudiare a su mujer, dijo él, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Después, cuando los fariseos le preguntaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús habló a los oyentes de la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo. Por la dureza de vuestro corazón, dijo él, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios, en beneficio de la humanidad: el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja, diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo.
lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno, era la ley de la más elevada bendición y progreso para los hombres. Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. En la mente de los maestros de Israel habían hallado cabida sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Ellos estaban anulando la sagrada institución del matrimonio. El hombre estaba endureciendo de tal manera su corazón que por la excusa más trivial se separaba de su esposa, o si prefería, la separaba a ella de los hijos y la despedía. Esto era considerado como un gran oprobio y a menudo imponía a la repudiada sufrimientos agudísimos. Cristo vino para corregir estos males y cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento. Anunció así al mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación, es una institución sagrada. Consejos a quien pensaba divorciarse. Usted ha tenido ideas erróneas acerca de la relación matrimonial. Nada que no sea la violación del lecho matrimonial puede romper o anular el voto del casamiento. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, cuando no hay seguridad en nada que no sea una fe firme e inquebrantable en Jesucristo. No hay corazón que las artimañas de Satanás no puedan enajenar de Dios, si no vela en oración. La salud de usted habría sido mucho mejor si su espíritu hubiese gozado de paz y descanso. Pero se confundió y desequilibró y razonó incorrectamente con respecto al divorcio. Sus opiniones no pueden sostenerse sobre la base de la cual parte su raciocinio. Los hombres no están libres para crear su propia norma, a fin de evitar la ley de Dios y agradar a su propia inclinación. Deben acudir a la gran norma de justicia establecida por Dios. Dios indicó una sola causa por la cual una esposa pueda abandonar a su esposo, o éste pueda dejarla a ella, y fue el adulterio. Esta causa debe considerarse con oración. Consejos a una pareja separada. Hermano mío, hermana mía, desde hace algún tiempo no habéis estado viviendo juntos. No debierais haber adoptado tal proceder, y no lo habríais hecho si hubieseis cultivado la paciencia, la bondad y la tolerancia que siempre debieran existir entre los esposos. Ni uno ni otro debiera haber ensalzado su propia voluntad, ni haber procurado cumplir a toda costa sus ideas y planes individuales. Ni uno ni otro debiera haber resuelto obrar como le agradase. Permitid que la subyugadora influencia del Espíritu de Dios obre en vuestros corazones y os haga idóneos para la obra de educar a vuestros hijos. Suplicad a vuestro Padre Celestial que os guarde de ceder a la tentación de hablar el uno al otro de una manera dura y voluntariosa.
cada uno de vosotros tiene un carácter imperfecto. Por el hecho de que no os mantuvieseis bajo la dirección de Dios, la conducta del uno hacia el otro resultó imprudente. Os ruego que os pongáis bajo la dirección de Dios. Cuando estéis tentados a hablar con provocación, no digáis una sola palabra. Seréis tentados al respecto, porque nunca habéis vencido este rasgo censurable del carácter. Pero todo mal hábito debe ser vencido. Entregaos completamente a Dios. Caed sobre la roca, Cristo Jesús, y sed quebrantados. Como esposos, disciplinaos a vosotros mismos. Acudid a Cristo en busca de ayuda. Él os concederá gustosamente su simpatía divina, su libre gracia. Arrepentíos delante de Dios por vuestra conducta pasada. Llegad a un entendimiento y reuníos como esposos. Desechad la experiencia desagradable de vuestra vida pasada. Cobrad ánimo en el Señor. Cerrad las ventanas del alma que dan hacia la tierra y abrid las que dan hacia el cielo. Si eleváis vuestras voces en oración al cielo para pedirle luz, el Señor Jesús, que es luz y vida, paz y gozo, oirá vuestro clamor. Él, que es el sol de justicia, resplandecerá en las cámaras de vuestra mente e iluminará el templo del alma. Si recibís gustosos el sol de su presencia en vuestro hogar, no pronunciaréis palabras de índole tal que provoquen sentimientos desdichados. A una esposa muy maltratada. Recibí su carta, y en respuesta quiero decirle que no puedo aconsejarle que vuelva al lado de su esposo, a menos que vea en él cambios decisivos. No agradan al Señor las ideas que Él ha albergado en lo pasado acerca de lo debido a una esposa. Si Él se aferra a sus opiniones anteriores, el futuro no sería mejor para usted de lo que fue el pasado. Él no sabe cómo debe tratar a su esposa. Estoy muy triste al respecto. Me compadezco de su esposo, pero no puedo aconsejarle que se reúna con él contra lo que le dicte a usted su propio criterio. Le hablo a usted tan francamente como le hablé a él. Sería peligroso para usted volver a colocarse bajo sus dictados. Yo esperaba que cambiaría. El Señor comprende todo lo que le sucede. Tenga buen ánimo en el Señor. Él no la dejará ni la abandonará. La más tierna simpatía hacia usted conmueve mi corazón. A un esposo abandonado, lleve su cruz. No puedo ver qué más se puede hacer en este caso, y pienso que lo único posible para usted es renunciar a su esposa. Si ella está así resuelta a no vivir con usted, al intentarlo, ambos llevarían la existencia más miserable.
En vista de que ella decidió plena y resueltamente su suerte, lo único que usted puede hacer es cargar su cruz y demostrar que es un hombre. A la vista de Dios siguen casados, aunque divorciados. Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a la vista de Dios, ni según la ley superior. Solo un pecado, que es el adulterio, puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse libre del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan un divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Vi que la hermana no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Separación de un cónyuge incrédulo. Si la esposa es incrédula y opositora, el esposo no puede, según la ley de Dios, repudiarla por esa sola causa. Para estar en armonía con la ley de Jehová, debe permanecer con ella hasta que ella misma decida apartarse. Sufrirá él tal vez oposición, opresión y molestias de muchas clases. Hallará consuelo, fortaleza y apoyo en Dios, quien puede dar gracia para toda emergencia. Debe ser hombre de ánimo puro, de principios firmes y decididos, y Dios le dará sabiduría acerca de la conducta que deba seguir. Su razón no será dominada por los impulsos, sino que sostendrá las riendas del control con mano firme para mantener sujeta la concupiscencia. Cambie de disposición antes que de estado. He recibido una carta de su esposo. Quiero decirle que hay un solo motivo por el cual un esposo puede separarse legalmente de su esposa, o una esposa de su esposo, y este motivo es el adulterio. Si vuestros temperamentos no congenian, ¿no glorificáis a Dios cambiando dichos temperamentos? Una pareja de cónyuges debe cultivar el respeto y el afecto mutuos. Deben velar acerca de su espíritu, sus palabras y sus actos, a fin de no decir ni hacer nada que cause irritación o molestia. Cada uno debe preocuparse por el otro y hacer cuanto esté a su alcance para fortalecer su afecto mutuo. Os aconsejo a ambos que busquéis al Señor. Con amor y bondad, cumplid vuestro deber el uno para con el otro. El esposo debe cultivar hábitos de laboriosidad y hacer cuanto pueda para sostener a la familia. Esto inducirá a la esposa a tenerle respeto. Hermana mía, usted no puede agradar a Dios conservando su actitud actual. Perdone a su esposo. Es su marido, y será bendecida si procura ser una esposa obediente y afectuosa. Exprese en sus labios la ley de la bondad. Usted puede y debe cambiar de actitud. Ambos debéis estudiar para ver cómo podéis asemejaros el uno al otro, en vez de diferir. El empleo de métodos benignos y amables producirá una diferencia sorprendente en vuestra vida.
El divorcio y la condición de miembro de la Iglesia. Acerca del caso de la hermana perjudicada A.Y., queremos decirle en respuesta a las preguntas de que entre la mayoría de los sorprendidos en pecado, como ha sucedido con el esposo de ella, es característico que no tengan un verdadero sentido de su infamia. Sin embargo, algunos lo tienen y vuelven a la iglesia, pero no son recibidos hasta que hayan merecido la confianza del pueblo de Dios por sus confesiones francas y un plazo de arrepentimiento sincero. Este caso presenta dificultades que no se encuentran en algunos otros, y solo quisiéramos añadir lo siguiente. En caso de violación del séptimo mandamiento, cuando la parte culpable no manifiesta verdadero arrepentimiento y la parte perjudicada puede obtener un divorcio sin empeorar su propio caso y el de sus hijos, si los tienen, deben quedar libres. Segundo, si se expone a colocarse a sí misma y a sus hijos en peor condición por causa del divorcio, no conocemos pasaje bíblico que declare a la parte inocente culpable por no separarse. Tercero, podría suceder que, con tiempo, trabajo, oración, paciencia, fe y una vida piadosa, se obtuviera una reforma. Vivir con quien violó los votos matrimoniales y se cubrió de oprobio por un amor culpable, pero no lo reconoce, es como un cáncer roedor para el alma. Y sin embargo el divorcio es como una llaga en el corazón para toda la vida. Dios se compadezca de la parte inocente. Antes de contraer matrimonio, éste debe considerarse con mucho cuidado. Cuarto, ¿por qué será que hombres y mujeres que podrían ser respetables y buenos, y al fin llegar al cielo, se venden al diablo por tan poca cosa, hieren a sus amigos íntimos, deshonran a sus familias, ocasionan oprobio para la causa, y al fin bajan al infierno? Dios se compadezca de ellos. ¿Por qué será que los sobrecogidos en culpa tan solo no manifiestan un arrepentimiento proporcional a su falta? No quieren huir a Cristo en busca de su misericordia, ni curar, en la medida en que pueden hacerlo, las heridas que han ocasionado.